que nos ponemos de acuerdo junto a nuestros hermanos a través de redes sociales para exaltar, para escuchar y para deleitarnos en este tiempo que el Señor tiene para nosotros. Te voy a compartir una palabra en Romanos 12, el verso 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando hablamos de racional, hablamos de la porción que el Señor tiene que recibir en nosotros. Hablamos de raciocinio, hablamos de entender qué es lo que hacemos, decimos y expresamos a nuestro Señor. Y yo te invito en esta hora a que puedas compartir este culto. No te olvides de tener tu Biblia, un cuaderno, de estar atento, muy expectante a lo que el Señor va a hacer en este día. Y te invito a orar para que en este tiempo nuestro corazón esté dispuesto a agradecer al Señor por todo lo que ha hecho en nosotros. Padre, en esta hora te damos infinitas gracias por lo que tú has sido y eres y serás en nuestras vidas. Gracias, Dios, por la provisión del alimento del hogar, por la cobertura que tenemos en nuestras casas, por el techo, el calzado, la ropa, los suministros básicos, Dios amado. Gracias porque tú has sido fiel. Y hoy nos disponemos, Señor Jesús, a poder gozarnos, deleitarnos y estar muy atentos a lo que tú tienes para hoy en este culto, Dios amado, en nuestra iglesia en línea. Te agradecemos, Padre Santo, por todos los hermanos, amigos, familiares y aquellas personas que se conectarán a este culto, porque sabemos que el propósito perfecto que tú tienes para cada uno de ellos, Dios amado, será revelado en este día. Te agradecemos y estamos dispuestos, Señor, a poder deleitarnos y gozarnos en este tiempo de iglesia en línea. Padre, bendice a cada una de las personas que está viendo este culto, por favor, y que nunca aquellos que están padeciendo de dolor, padeciendo de tristeza, Dios amado, se puedan sentir desamparados. Muchas gracias, Dios, por todo. Amén. Y con la misma alegría y con el mismo entusiasmo te invito a que dispongas tu corazón allí donde estás a cantar al Dios eterno, grande y poderoso que vive en nosotros. Se postrará solo ante el gran yo soy. Solo hay un Dios que reinará por siempre. Suyo es el reino quien no acabará. Todo gobierno de la creación se postrará solo ante el gran yo soy. Solo hay un Dios que reinará por siempre, suyo es el reino que no acabará. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Yo veré, Él brilla más que el sol con su poder, donde 1000 años son como un momento, vestido en majestad, glorioso Rey. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará solo el Rey eterno. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Que los santos
La última frase de esta canción decía de la siguiente manera: y adoraremos solo al Rey eterno. Qué tremenda palabra, qué tremenda verdad. Porque debemos tener solamente un foco en la vida, que es adorar al Señor. Doy la más cordial bienvenida a aquellos hermanos que se están integrando a la transmisión a esta iglesia en línea. No te olvides compartir, es súper importante que la palabra del Señor pueda llegar a todas las personas que más se puedan. ¿Ya? Es importante, no se olvide compartir. Y quiero compartir, hablando de palabras, un texto bíblico que es súper hermoso y nos da para meditar en lo siguiente. Dice Santiago 1, del verso 5 al 8: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que reciba cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos tus caminos. Cuando nosotros pedimos a Dios, sea en el ámbito que sea, sabiduría, dirección, petición de oración, siempre debe ser muy de la mano, acompañada de la fe. Pero cuando en el verso 8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos, refiere a que debemos llevar solamente una línea, debemos ir solamente direccionados en ese foco, en que Dios está en control de las cosas, ya sea a través de una petición, ya sea a través de pedir sabiduría para una decisión. Cosas simples del día a día, cosas cotidianas, siempre debemos guiarnos por lo que el Señor estipula en su palabra y ser constantes. ¿Para qué? Para que esto traiga un buen fin y tenga un buen fruto. Así como un día, a través de la cruz, pudimos ver que Jesús siempre fue de una sola línea, fue constante en el propósito que traía a la tierra para darnos este amor tan grande e incondicional que nunca nadie en la tierra nos podrá dar de otra manera. Te invito a que puedas meditar en esta hermosa canción, Amor sin condición. Antes de hablar, tu voz podía oír. Ha sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Ha sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo.
pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Hace unos domingos atrás ponía como ejemplo, al comenzar la predicación, la película Titanic. Y la verdad es que pareciera ser que muchos se acuerdan de aquella prédica por ese ejemplo que daba sobre esa película. Y si tú eres un amante de las películas, seguramente la siguiente frase te debe recordar alguna escena de alguna película en particular. Es tu misión si decides aceptarla. Es tu misión si decides aceptarla. Esta es una frase célebre de una película de la saga Misión Imposible. Y hay una misión que tú y yo tenemos en este mundo. Hay una misión que compartimos todos y es la oración. Y es de aquello que quiero hablarte en esta oportunidad. La oración es nuestra gran misión como iglesia, como hijos del Señor. Sin embargo, y para dicha nuestra, a diferencia de la película, la oración no es una misión imposible. La oración es realmente una misión totalmente posible. Y quiero que me acompañes para partir en el libro de Lucas, en el capítulo 11, versículo 9, lo que dice a continuación. Así que yo les digo, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta. Cierra tus ojos ahí y vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos permites conectarnos, Señor, como iglesia. Gracias, Señor, porque
han pasado ya los meses, Señor. Ha transcurrido más de un año, Señor, y tu iglesia ha permanecido más fuerte que nunca porque tú nos has sostenido, Señor. Sabemos, Padre, que aunque el panorama sea incierto, sabemos, Señor, que aunque lo que nos suceda en la vida pudiese ser terrible, incluso sabemos que si tú estás con nosotros, Señor, no hemos de temer absolutamente nada. Podemos pasar por valles de sombra y de muerte, pero cuando estamos tomados de tu mano, Señor, estamos realmente seguros y confiados. Te pido, Señor, que puedas hablar hoy día a nuestros corazones, Señor, y sé que a más de uno necesitamos escuchar tu voz en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Y yo sé que la mayoría de los que estamos conectados en esta mañana tenemos algún referente en cuanto a oración. Todos conocemos a una persona que es de mucha oración, que siempre está orando. Por ejemplo, yo tengo a mi mamá Loreto y algunos saben que tengo la fortuna de tener 2 madres. Y mi mamá Loreto es alguien que está constantemente en oración. Siempre me nombra una larga lista de personas por las cuales ella está orando. Y a veces, cuando uno la ve sentada en su sillón, uno puede darse cuenta que está con sus ojos cerrados y orando al Señor. Otras veces simplemente se queda dormida, está durmiendo ella ya de avanzada edad, pero siempre está constantemente orando por todos. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque todos conocemos a alguien, tú debes conocer a alguien, algún familiar, alguna persona que está siempre orando por otros. Y cuando pensamos en personas como estas, solemos pensar que ese llamado a la oración es un llamado que Dios ha puesto en algunas personas, y hemos llegado a veces a pensar que es un llamado que Dios no me ha hecho a mí, sino que yo puedo tener otro llamado, otra función en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Pero la verdad es que, si bien todos hemos sido llamados a cumplir distintos roles en la iglesia, en el reino del Señor, todos hemos sido llamados a algo en común, y eso algo en común es justamente la oración. Oswald Chambers, un evangelista y maestro escocés de principios del siglo XX, dijo lo siguiente, presta atención: orar no nos pone en forma para el trabajo, orar es el trabajo. Orar no te pone en forma, orar no te prepara para hacer lo que Dios te manda hacer. Simplemente orar es hacer lo que Dios nos manda a hacer. Y esto es una gran verdad, porque todos hemos sido llamados a orar, todos hemos sido llamados a tener una relación con Dios, todos hemos sido llamados a cultivar una relación con Dios, no solamente el día domingo como hoy, sino que todos los días de nuestra vida necesitamos cultivar esa relación con Dios a través de la oración. Y el texto que acabamos de leer recientemente al comienzo corresponde a una escena precedida por una de las enseñanzas más famosas de Jesús de todos los tiempos. Y es que realmente es así, porque si le preguntamos a alguien cuántos mensajes dio Jesús o cuántas enseñanzas dio en el Sermón del Monte, o cuántos milagros registrados hay en los evangelios, incluso algún cristiano probablemente podamos escuchar respuestas como un no sé, o incluso no me acuerdo, o números muy alejados de la realidad. Sin embargo, de lo que Jesús habló y que todo el mundo recuerda sin lugar a dudas es acerca de la oración modelo. ¿Quién no ha escuchado hablar del Padre Nuestro? Todo el mundo ha escuchado hablar del Padre Nuestro. Incluso muchos se lo saben de memoria porque lo escucharon desde muy pequeño. Todos los hemos escuchado y lo hemos repetido. Aquella oración que Jesús les enseñó a sus discípulos. Y te cuento algo, la verdad es que yo no aprendí la oración del Padre Nuestro en la iglesia de mi infancia, no la aprendí en las clases de la escuelita dominical. Te digo dónde aprendí a decir el Padre Nuestro: en mi escuela. En aquellos años, soy de la generación donde
comenzaban la clase de religión con una oración y eran momentos donde la profesora incluso daba la oportunidad para que los alumnos, los compañeros que tuvieran alguna petición de oración pudieran comentarla, pudieran decirla a viva voz, y todo el mundo repetía a coro un escúchanos Señor, te rogamos. No sé si tú eres de la misma generación que yo, pero yo viví eso y yo aprendí a decir el Padre Nuestro en aquellos tiempos. No fueron tantos tampoco, pero en aquellos tiempos yo escuché y aprendí el Padre Nuestro, pero no es en sí de la oración modelo de la que quiero hablarte en esta hora. No es de lo que significa cada uno de las partes de esta oración de lo que quiero hablarte, sino que de la necesidad y el poder que hay detrás de la oración, la necesidad y el poder que hay detrás de tu oración, de mi oración, de nuestra oración. Y como digo siempre, a veces de distintas formas, por supuesto, cuando alguien ha decidido aceptar, amar y seguir a Jesús, entonces es alguien que finalmente desea ser discípulo de Jesús. Es alguien que finalmente desea aprender más de Él, acercarse más a Él, caminar por los caminos que Él nos ha enseñado, aprender más de Él. Porque cuando aprendemos más de Él, finalmente dejamos de ser más como nosotros y comenzamos a ser más como Él. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque una de las características del ministerio de Jesús en la tierra es que siempre fue un ministerio dinámico. Eso quiere decir que siempre hizo cosas distintas. Vemos por un lado a Jesús caminando sobre las aguas, vemos a Jesús por otro lado enseñando a las multitudes, vemos a Jesús sanando enfermos, expulsando demonios, incluso muchas veces hizo el mismo milagro pero de distintas formas. Vemos a Jesús sanando a un enfermo solamente con decirlo, y vemos a Jesús sanando a un ciego de nacimiento haciendo lodo. Siempre su ministerio fue dinámico. Vemos a Jesús simplemente hablando en un monte, o a veces vemos a Jesús hablando sentado en una barca en la orilla. Entonces, siempre Jesús hacía algo nuevo que no solamente podían ver la gente que lo seguía, sino que también sus discípulos. Y si hay algo que Jesús hizo de manera constante, repetidas veces, ¿sabes qué? ¿Sabes qué fue? Justamente la oración. Muchas cosas las hizo distintas, pero hay algo que Jesús siempre hizo constantemente y fue orar. Dice la Biblia que Jesús se apartaba a lugares desiertos. Él iba al monte, Él iba al desierto para apartarse y tener tiempos de oración con su Padre. Incluso dice la Biblia que antes de elegir a sus 12 discípulos, Él se pasó la noche orando. Jesús, antes de tomar una decisión importante, se pasó toda la noche orando. Y eso nos enseña algo también. ¿Cuánto oramos nosotros cada vez que vamos a tomar una decisión importante? Es algo que Jesús también nos enseña en esta hora. Por lo tanto, desde que los discípulos comenzaron a seguir a Jesús, desde el minuto 1, desde el día 1 de su entrenamiento, de su peregrinar con Jesús, vieron a Jesús no solamente hacer milagros, no solamente traer consuelo a las multitudes, sino que siempre vieron a Jesús orando en todo momento. Y por supuesto que nosotros podemos y debemos y necesitamos tener tiempos de oración a solas. Jesús lo dijo: cuando ores, entra a tu cuarto a solas, enciérrate y ora a tu Padre que ve en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Necesitamos tener tiempos de oración a solas, pero también necesitamos tener tiempos de oración como iglesia. Porque déjame decirte algo, yo no estoy hablándole a una sola persona. No estamos haciendo este servicio como personas individuales. Todo lo que hacemos lo hacemos como iglesia, como un solo cuerpo, distintas personas, distintas funciones. Algunos cantan, otros hacen devocionales, otros dirigen el servicio, otros predicamos. Todos hacemos algo distinto. Y así como necesitamos tener tiempos de oración a solas con Dios, necesitamos también tener tiempos de oración como iglesia, como casa, como la familia que somos. Y hay algunas preguntas que me hago en esta hora.
¿será que hay alguna razón para orar como iglesia? ¿Será que es necesario? ¿Hay alguna razón por la que debamos orar como iglesia? Y como te decía, de la misma forma que un cristiano, ahora, que no aparta tiempos para orar, de la misma forma, una iglesia que no aparta tiempos de oración también está igual de vulnerable que aquel cristiano que no aparta tiempos para orar. Vulnerables no solamente a no crecer, vulnerables no solamente a no ser guiados por el Espíritu Santo, sino que también vulnerables a ser un blanco perfecto de Satanás, nuestro adversario. Necesitamos estar siempre atentos, conectados con el Señor a través de la oración. Mira lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Necesitamos estar en todo tiempo orando, porque pese a que el enemigo está derrotado, Jesús lo venció en la cruz, ese es un hecho, pero no obstante necesitamos estar atentos ante las acechanzas. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, nuestra lucha no es contra personas, sino que contra potestades que gobiernan en las regiones celestes, como lo dice la Biblia. Y esto tiene un gran detalle, porque Pablo aquí no se lo está diciendo a una sola persona. Pablo no escribe esta carta a un remitente en particular. Pablo le está hablando a muchas personas. La versión Reina Valera 1960 parte el versículo 10 diciendo: por lo demás, hermanos míos. Pablo le estaba escribiendo a toda la iglesia en Éfeso. No se lo está diciendo hoy en día al Señor, al pastor. Este mensaje, esta palabra no es hoy día para el encargado de los voluntarios, no es una palabra exclusivamente para una persona, para un líder en particular, sino que esta palabra hoy día la estamos recibiendo todos nosotros como iglesia. Pablo le está hablando a la iglesia en general, y hoy día la palabra es también para nosotros como iglesia. Y hay otra pregunta que me hago: ¿será que es necesario realmente orar? ¿Será que es realmente necesario orar? ¿Sabes que orar es el medio por el cual la iglesia obtiene el favor de Dios? Es el medio por el cual la iglesia obtiene el favor de Dios. Jesús dijo, y cito Mateo capítulo 18, versículo 19: además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Si dos tan solo nos ponemos de acuerdo sobre cualquier cosa, primero, Dios nos escucha, y segundo, será concedida por nuestro Padre que está en el cielo. Dios desea establecer una relación con nosotros individualmente, pero sin lugar a dudas Dios también desea establecer una relación con la iglesia, con nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo. No podemos, por lo tanto, optar a tener una relación con el Padre si no estamos constantemente orando. Y esto también ocurre como iglesia. No podemos optar a ser una iglesia que cuenta con el favor de Dios si no tenemos como iglesia una actitud constante de oración. Y aquí viene la tercera pregunta que me hago. Entonces, ¿cómo debo orar? ¿Cómo oro? ¿Cómo orar? Y dice el libro de los Hechos en el capítulo 1, versículos 12 al 14. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo,
Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. El libro de los Hechos, en los primeros capítulos, nos relata, nos muestra cómo surge la primera iglesia. Y hay dos cosas que me llaman profundamente la atención, y es lo que dice el versículo 14 que acabamos de leer. Dice el versículo 14, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración. Primero, ¿quiénes se dedicaban a la oración? Y la respuesta es todos. No solo algunos, todos se dedicaban a la oración. Y aquí no había un grupo de oración, aquí no había un grupo de intercesión, no había solamente un sector de la iglesia llamado a reunirse para orar por alguna situación en particular, sino que estaban todos juntos como grupo, como iglesia, como familia, hombres y mujeres, seguramente incluso niños, todos juntos orando. No estaban solamente las mujeres, como suele suceder muchas veces en nuestras iglesias. No era solamente un sector aislado. Mucho menos habían algunos que estaban como espectadores, simplemente viendo cómo otros oraban, viendo cómo otros le oraban a ellos. Todos eran parte, todos estaban orando. ¿Sabes? He escuchado tantas veces decir de distintas maneras cosas como, no sé qué puedo hacer en la iglesia, en verdad no tengo ninguna habilidad, ninguna aptitud para hacer en la iglesia. Y sabes que esto pasa porque a veces reducimos el servicio en la iglesia simplemente a las habilidades que podamos o no tener. Pero sabes que el servir a Dios en la casa, servir a Dios en su reino es mucho más amplio, que va mucho más allá a si tenemos o no tenemos habilidades. Siempre tu primer servicio y tu prioridad en el servicio al Señor siempre ha sido y será orar junto a tu hermano. Es lo mayor que tú y yo podemos hacer. Hay poder en la oración, hay más poder en la oración que en las habilidades que nosotros podamos tener, que en las cosas que nosotros podamos desarrollar porque tenemos algún talento. Hay mucho más poder en la oración que en lo que yo pueda hacer por mis propias cuentas. Siempre hay mucho que hacer en la casa del Señor. Siempre hay mucho por qué orar. Siempre hay un motivo de oración. Siempre hay tanta gente que está necesitada. Estos días hemos estado orando tanto como casa, como familia. Muchos se han unido a nosotros en oración. Siempre hay un motivo por qué orar al Señor. Y segundo, ¿cómo hacían la oración? Primero, ya sabemos que todos estaban orando, no solamente algunos, pero ¿cómo hacían esta oración? Y la respuesta está en el mismo versículo 14, en un mismo espíritu. En un mismo espíritu ellos oraban. Eso quiere decir que aquí no habían rencillas entre ellos, aquí no habían pleitos, aquí no habían peleas entre ellos. Esta iglesia entendía la importancia real que hay en la unidad. La iglesia primera, la iglesia primitiva, como solemos llamarla a veces, entendía la importancia de la unidad. Esta era una iglesia que realmente hacía honor a la oración de Jesús cuando dijo: no te ruego solo por esto, sino por los que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús estaba orando ya desde antes por ti y por mí como iglesia. Jesús ya estaba orando por toda la iglesia que iba a surgir a través de los tiempos. Que seamos uno. Y esta iglesia lo entendía. Esta iglesia entendía aquella oración que Jesús había hecho, para que sean uno. Como Jesús y el Padre eran uno, que nosotros también seamos uno en Él. ¿Sabes? Esta iglesia entendía que pasarían por momentos críticos de persecución
y no podían darse el lujo de perder el tiempo en disputas, en pleitos innecesarios. Esta iglesia entendía la urgencia del mensaje del Evangelio, también como lo hablamos algunas semanas atrás. Esta iglesia entendía que su rol en la tierra era algo más grande que su propio beneficio incluso. Esta iglesia entendía que ya no era tiempo de seguir con tradiciones machistas y sin sentido, como dejar a las mujeres de lado. Dice el mismo versículo que oraban junto con las mujeres, no las excluían. Las mujeres que antes estaban limitadas a escuchar en las sinagogas simplemente detrás de una cortina porque no podían decir nada, porque no podían opinar nada, porque no podían alzar la voz. Hoy estas mujeres eran parte importante y fundamental en el rol de la iglesia en medio de una cultura que las excluía. Por eso me encantan las enseñanzas de Jesús, porque Jesús dignifica a la mujer, Jesús incluye a la mujer, Jesús rompió con todos los esquemas de su época. Esta iglesia entendía que lo más importante es que el mundo escuchara el mensaje de Jesucristo y que por lo tanto todo lo que hacían y todo lo que debían hacer justamente era con ese objetivo de que muchos encontraran la salvación a través del mensaje de Jesús. Ellos entendían que su mayor visión, que su mayor misión era alcanzar a otros para Jesús, que otros pudieran escuchar acerca del Salvador, conectar a las personas con Jesús, como también lo dice nuestra visión. Ellos lo tenían muy claro. Es necesario que tú y yo también lo tengamos muy claro. Otra pregunta que me hago: ¿qué pasa cuando la iglesia ora? Ya vemos cómo debemos hacerlo, cuándo hacerlo, pero ¿qué pasa cuando en la iglesia ora? Entonces, ¿será que algo sucede o será que las cosas siguen transcurriendo de la misma manera, de la misma forma? ¿Hay algo que cambia cuando la iglesia ora? Y la respuesta es que cuando una iglesia ora, Dios está en medio de ella. Ya dijimos las palabras de Jesús antes: donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio, dice el Señor. ¿Y acaso no es el nombre del Señor lo que nos une a estar juntos hoy día? No juntos físicamente, pero conectados desde aquí, desde nuestra casa, desde tu casa, conectados en un mismo sentir, en un mismo espíritu. ¿Acaso no lo hacemos a través del nombre de Jesús? ¿No lo hacemos en el nombre del Señor? Es eso lo que nos une. Y más adelante, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, nos encontramos con la venida del Espíritu Santo en la iglesia, algo que tú y yo conocemos como el Pentecostés. Pero ¿sabes qué fue lo que antecedió a la llegada del Espíritu Santo sobre su iglesia? ¿Te has puesto a pensar qué fue lo que hubo antes de que el Espíritu del Señor fuera derramado sobre toda esa gente que estaba ahí en Pentecostés? ¿Sabes qué fue? Fue una iglesia que estaba orando. Fue una iglesia que estaba orando. Por lo tanto, hermanos, si queremos que la gloria del Señor llene esta casa, si queremos que la gloria del Señor llene nuestra iglesia, necesitamos entender que la única forma es orando como iglesia. Tal cual como lo hizo aquella iglesia en aquellos tiempos. Podemos planificar muchas cosas, podemos pretender hacer muchas actividades, podemos querer hacer las cosas con excelencia para propiciar que las personas tengan un encuentro con Jesús, para que las personas puedan conectarse con Jesús. Pero no podemos olvidar que lo más importante en una iglesia no son las actividades que pueden hacer, sino que es la dirección del Espíritu Santo, y eso solo se consigue orando al Señor. Eso solo lo conseguimos escudriñando, leyendo la Biblia, su palabra, y orando para poder recibir la dirección de su Espíritu Santo. Entonces, ¿cuándo orar? ¿Cuándo debemos orar?
Más adelante, incluso en el capítulo 12, vemos como la iglesia ya estaba viviendo persecución. Algunos ya los estaban encarcelando, a otros los estaban matando. A Esteban lo habían apedreado a causa de Cristo. Herodes había mandado a matar a Jacobo, el hermano de Juan. Y también Pedro estaba encarcelado. Pedro había sido tomado en la cárcel por anunciar el nombre de Jesús. Pero dice la Biblia, a partir del capítulo 12 del libro de los Hechos, dice la Biblia que mientras Pedro estaba en la cárcel, ahí atado, encarcelado, había una iglesia que estaba llorando sin parar. ¿Dice eso? No, la iglesia no estaba llorando sin parar. Dice la Biblia que mientras Pedro estaba encarcelado, la iglesia no paraba de orar, oraba sin parar, unánimes, en un solo sentir. ¿Sabes? Cuando hay una iglesia que ora constantemente, en un mismo sentir, unánimes, cosas sobrenaturales comienzan a suceder en el ambiente. Cuando hay una iglesia que ora sin parar, constantemente, unánimes, cosas sobrenaturales comienzan a suceder a su alrededor. No solamente alrededor físico, sino que alrededor del lugar donde tú también estás. Algo comienza a pasar con la gente que te rodea cuando tú y yo como iglesia comenzamos a orar. Mientras Pedro estaba ahí encarcelado, dice la Biblia, que estaba él atado con cadenas a 2 soldados, custodiado por un total de 16 guardas. Imagínate lo que es eso. Custodiado totalmente, pero dice la Biblia que mientras la iglesia oraba se le presentó a Pedro un ángel. En el momento se soltaron las cadenas, nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando. Pedro atravesó cada una de las guardias, las puertas se abrían solas hasta que finalmente estaba libre, porque la iglesia estaba orando. Nadie vio en el momento que Pedro salió. Nadie se dio cuenta porque había una iglesia que estaba orando por Pedro. Había una iglesia que estaba intercediendo a Dios por Pedro. Cuando la iglesia ora, toda junta, unánime, de manera constante, Dios trae respuesta y cosas increíbles, cosas sobrenaturales comienzan a suceder. Y hoy quiero pedirte, iglesia, que te tomes esto en serio. Quiero pedirte que comiences a tomarte en serio el buscar a Dios en oración como iglesia, todos juntos. Gracias a Dios damos porque ya hemos comenzado una nueva temporada de grupos pequeños y sé que estas primeras 2 semanas han sido de tanta bendición. Hemos tenido tiempos preciosos de aprender, pero también hemos tenido tiempos preciosos de oración y necesitamos tomarnos esto realmente en serio porque ya no podemos perder tiempo en desenfoques ni mucho menos en pleitos. Incluso a veces pleitos que podemos acarrear por bastante tiempo. Ya no podemos perder tiempo en ese tipo de cosas. Necesitamos estar todos sintonizados en el mismo canal. Porque ya hemos hablado bastante de la necesidad de que alcancemos a alguien más para Jesús. Hay muchos que necesitan a Jesús y a veces estas cosas nos impiden seguir avanzando, nos impiden poder orar unánimes. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo y para esto necesitamos entender que si tengo algo en contra de mi hermano, si tengo algo en contra de alguien, primero necesito ir donde él y resolverlo, porque déjame decirte esto, y puede parecerte un poco duro, pero las razones de las diferencias que yo pueda tener con alguien no son más grandes que el llamado que Dios ha demandado de su iglesia. Las razones por las que yo pueda tener alguna diferencia, algún pleito con uno de mis hermanos no es mayor que el propósito, que el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros como iglesia, y que es de ir y alcanzar a otros para Jesús. Santiago en el capítulo 5, versículo 16 dice: por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Y a veces cuando leemos este texto lo entendemos todo al revés, porque a veces pensamos,
cuando yo me sane, iré y hablaré con mi hermano, entonces oraré. Pero la verdad es que la Biblia nos dice que es todo lo contrario. Nos dice primero, confiésense unos a otros sus ofensas, sus pecados, y oren unos a otros para que recién ahí sean sanados. No esperes ser sanado antes y después resolver tus problemas con alguien. Ve y resuelve tus problemas con alguien. Oren juntos y así serás sanado, dice la Biblia. Y 1 Timoteo en el capítulo 2, versículo 8 dice: quiero pues que en todas partes los hombres oren, levantando las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos y sin contiendas, con manos puras, con corazón sincero, en otras palabras. Eso es lo que Dios nos pide. ¿Sabes qué? Hubo un gran predicador que dijo lo siguiente un día: todo gran movimiento de Dios ha iniciado de rodillas. Y han habido grandes avivamientos que han ocurrido a través de la historia de la iglesia. Y todos ocurrieron antes de haber una iglesia orando. Como en Pentecostés, antes de ser derramado el Espíritu Santo, hubo una iglesia orando. Partía mencionándote una frase de una célebre película. Es tu misión si decides aceptarla. Y la verdad es que tenemos una misión y debemos aceptarla. Y esa misión no es una misión imposible. Es una misión totalmente posible y necesaria para ti y para mí. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra que nos enseña, que nos recuerda, Señor. Permite, Padre, que como iglesia podamos también tener estos tiempos de oración, pero no solamente cada uno por su cuenta, con un espíritu distinto, sino que podamos estar unánimes en un solo espíritu, como tu iglesia primera. Como la primera iglesia que nos enseña que estaban todos juntos, unánimes y en un mismo sentir, Señor. Yo oro por esta casa, yo oro por esta iglesia, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda ser derramado sobre toda persona. Y que podamos, Señor, cada día procurar hacer tu voluntad. Oro por cada uno de los miembros de esta familia, Señor. Que tu gracia, Señor, nos fortalezca. Que sea tu gracia la que nos sostenga, Señor. Y que siempre el deseo de nuestro corazón sea buscarte cada día más. No solo de manera individual, sino que también como familia, también como iglesia. La iglesia tuya, Señor, que has comprado con precio de sangre, Señor. Yo pido por ellos, para que cada día sean fortalecidos a través de tu Espíritu Santo y que la luz de tu palabra sea quien ilumine nuestro camino día a día. En el nombre de Jesús, amén. Deseo con todo mi corazón que el Señor te bendiga, nos bendiga como iglesia y sigamos adelante, que mayor es el que está con y por nosotros. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te
mi Salvador. Cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Oh, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Qué hermosa alabanza hemos escuchado en esta mañana y la palabra, hermanos, qué tremenda palabra el Señor nos ha entregado en este tiempo. Es importante crecer, fortalecer los músculos, alimentarse de buena manera, pero el espíritu debe crecer de la misma manera, de una manera integral, de manera personal y también como el cuerpo de Cristo. Por eso es importante que estemos en constante búsqueda y alimento del Señor para que sus propósitos, para que la visión nunca pueda ser errada, sino que el foco principal siempre sea Cristo. Es importante para nosotros estar en contacto contigo. Está apareciendo un número en pantalla y también hay un link
en donde tú nos puedes escribir. Atrévete, anímate, de verdad que no te vas a arrepentir, porque seguir a Cristo y servir a Cristo y entregarse a Cristo es una de las decisiones más acertadas que puedes tener hoy en día. Hemos llegado al final de nuestro tiempo. Ha sido un servicio maravilloso. Hemos visto cómo el Señor ha obrado y va a seguir obrando. No nos cansamos de pelear en la buena batalla, no nos cansamos de creer, no nos cansamos de avanzar, porque creemos en un Dios que hoy día está siempre, pero siempre muy vigente en nosotros. Agradecemos a nuestros hermanos que han hecho sus aportes voluntarios, a aquellos que son fieles con sus diezmos, con sus ofrendas, con todo lo que se pueda contribuir en la obra del Señor. Yo me despido agradecido y honrado por parte del Señor de poder servir, de poder estar aquí junto a ustedes. Que sea una muy linda semana, siempre declarando victoria, porque servimos a un Dios que gana todas nuestras batallas. Que Dios te bendiga.